Hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Continúe en mi corazón y en mi alma y en mi mente. Alma, cuerpo y espíritu, como dice la palabra de Dios, que tienen que ser preservados para el día de la redención. Y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Continuamos con esta hermenéutica, que es una interpretación que el Señor me dio allá para 1989. Y la había guardado. El Señor me había explicado que sería en forma de texto literal viene, pero lo menos que me imaginaba yo también era que iba entonces a grabarlo en YouTube para beneficio del pueblo, en las redes sociales, la iglesia cristiana de las vírgenes prudentes, que creen que se van en el rato, porque esto es un proceso de fe. Y presentarle esto pues en forma de pequeños talleres para que usted se pueda beneficiar de estas interpretaciones que vienen conforme a qué, hermano, interpretaciones que vienen conforme, el Señor me explicó, a su palabra, que se interpreta el libro de Revelaciones final, se interpreta por la misma palabra de Dios, en referencia a los mismos 66 libros que la misma palabra de Dios, que es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, pues nos sirve para entonces traer la información correcta, alineada, ¿verdad?, a la misma palabra de Dios, para interpretar en dónde estamos y hacia dónde vamos, sin lo que estamos viendo hoy día, que me espanta, ¿verdad? Pero que yo sabía que eso iba a ser así porque es parte de la manifestación de la iglesia apóstata de la Odisea del fin de los tiempos de los gentiles, con las teorías de miedo, que están viendo con las teorías de miedo, con las teorías de que el mundo se va a acabar, cuando la tierra la creó Dios para ser habitada. Y lo que viene ahora, hermano, no es el fin del mundo, así que déjese de estar pensando en tus arañas y todos esos que están dando profecías por ahí de que coja Hogwarts, de arroba, nada de esas cosas. Nosotros estamos debajo de la mano todopoderosa del Señor. Y lo que viene ahora es simplemente llevar el evangelio de la palabra de Dios bajo una gran unción que Dios nos va a dar, un gran avivamiento. Y después de esto, hermano, Dios se va a encargar de lo que Dios va a hacer, que es levantar su iglesia. Se va a llevar a los que se va a llevar en el rato de la iglesia, que en esta hermenéutica pues el Señor me ha dejado entrever que son las vírgenes prudentes, que es el trigo. El Señor va a separar el trigo de la cizaña, y las fatuas lamentablemente se van a quedar porque no cogieron aceite, o sea, verdadero conocimiento a su tiempo, porque Dios lo quiere así, Dios sabe, pero con las fatuas Dios también tiene un plan, a través de la gran angustia de Jacob y toda la gran tribulación que va a haber para ese tiempo en la tierra, y lo que va a estar pasando y lo que ellos van a estar pregonando en contra del sistema, y van a estar siendo perseguidos porque lo dice la palabra. ¿Ok? Que me alegro yo de que esto vaya a ser así. No me alegro. Quisiera que todos, que no hubieran vírgenes fatuas, que todas se fueran en el rato del Señor, y aquí se quedará nada más el sistema del anticristo y Israel lidiando con eso, con sus semanas 70, y después entonces el milenio de Israel, que es lo que viene, hermano. ¿Ok? Así que mire, hermano, reflexione, hermano, y analice que la misma foto nos deja claro este rey belga. Nos deja claro pues al rey belga, que pertenece a esas naciones ariojaféticas, tratando de hacer un tratado de paz desde aquel entonces con los palestinos, con Arafat, que dirigía el movimiento palestino en aquel entonces. Estamos hablando de hace 30 años atrás. La misma profecía sostuvo en los días de aquellos reyes. ¿De qué rey? De estos reyes. El rey belga, mira lo que lo dice, el rey belga. Esto no me lo estoy inventando yo. Perdón. Ay, perdón. Esto no me lo estoy inventando yo, hermano. Este es el rey belga. Uno de los reyes que en aquel entonces estaba tratando de comerciar la paz con el rey, con Arafat. ¿Ok? Que ya murió. Y entonces la misma profecía, la palabra de Dios, para la profecía de Israel en el fin de los tiempos, ¿verdad? En el proceso del fin de los tiempos de los gentiles, dice la misma profecía, sostuvo lo siguiente: en los días de aquellos reyes, fíjense cómo lo dicen, en los días de aquellos reyes. Muchos se preguntan, pero hermano, es que ya no existen reyes, las monarquías para los efectos no existen, eso está en forma simbolizada dentro de la geopolítica mundial internacional. Usted tiene mucha razón, pero que de que hay reyes todavía, en esas culturas las hay. Están los reyes de España, están los reyes de Inglaterra, está el rey belga, hay reyes. De la comunidad europea tiene sus 10 reyes, ellos son reinados, y todavía, aunque ellos tienen constituciones democráticas y pluralistas, hoy día dentro de sus constituciones está el que se reconozca los reinados grandes que ellos han venido siendo desde tiempos ancestrales, y se le pasa todo un presupuesto a ellos. Que haya escándalos en esos reinados, siempre los ha habido a través de los tiempos, siempre los ha habido, pero hay reyes. Por eso es que la profecía se cumple al pie de la letra. Dice que en los días de aquellos reyes
La misma profecía nos sostiene por medio del escrito de San Juan el Apóstol y las profecías escritas de Daniel cómo están sucediendo hoy día estos eventos. Están sucediendo al pie de la letra. Estos claramente hablan de una 70ª semana, que es la que yo le pongo aquí, la gran ira de Dios, las 7 copas de la ira postrera de Dios. Y que dura 7 años, hermano, exacto. Y la cual ese sistema anticristo y su sistema anticristo y hombres anticristo, porque son hombres que van a estar alineados a ese gran líder anticristo. Él no va solo, él va con un montón de líderes a nivel internacional, buscando y tratando de controlar toda la humanidad y unirla a ese sistema de gobierno geopolítico internacional, economía internacional unida y religión unitaria internacional. ¿Ok? Es evidente, y que vamos a pisar por toda la tierra, es evidente que lo que hemos observado en estas últimas generaciones gentiles, desde que Israel fue reconocido nuevamente como una nación por las Naciones Unidas allá para mayo de 1948, han pasado ya 2 generaciones gentiles de 41.666 años, de acuerdo a lo que yo le he explicado de la profecía de Pedro, ¿verdad? Que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que si usted desde 1948, desde mayo, usted le suma una generación de 41.6666 años, le da 1989, 666 años. O sea, le da un equivalente a 1990, que fue cuando entró la nación Águila entonces a Medio Oriente, bajo engaño del mercado común europeo, a atacar una simiente semítica, donde viven gentes semíticas del pueblo de Irak en aquel entonces. Dice porque tenían que bombas nucleares, cuando ellos no tenían ni un fosforito para pegarle fuego a nadie. Que sí que tenían armas biológicas, las tenían, pero ni aún eso lo encontraron por toneladas como un propósito de usarlas para irse internacionalmente a contaminar a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, se dejó engañar a la nación Águila porque eso lleva el propósito también profético, que van a ser engañados por esos sistemas tanto del mercado común europeo como de la Unión Europea. ¿Ok? Entonces, para estos efectos, si nosotros sumamos, pues nos da ese 1990, que es profético, porque ya en agosto de 1990 es el toque de la sexta trompeta, donde la nación Águila entra entonces a Medio Oriente. En esta fecha exacta en la cual esta hermenéutica logró profetizar que venía la guerra del Golfo Pérsico. En aquel instante Dios me mostró que era para 1990 que iba a darse esa guerra, y cuando me preguntaban las amistades mías, los que, ¿verdad?, eran creyentes o no creyentes, de diferentes tipos de, ¿verdad?, de creencia, me preguntaban, pero Crespo, ¿va a suceder esto, doctor Crespo, sí o no? Yo a través de un flyer, de un pequeño tratado, les expliqué, les dije, esto no es la guerra del Armagedón, como están diciendo muchos por ahí, y que el fin del mundo viene, nada de eso es. Esto simplemente es una profecía que va a haber de uno de los reinados grandes que va a entrar allí sobre Israel, sobre la zona de Medio Oriente, con un propósito y bajo engaño. ¿Ok? Y sucedió al pie de la letra, tal y cual esta nueva hermenéutica lo pudo visualizar conforme a la ordenación de la interpretación profética, conforme a la palabra de Dios. Esta fue la fecha exacta en la cual esta nueva hermenéutica logró profetizar que la llamada guerra del Golfo Pérsico sí sería un hecho en aquel entonces, en la cual esa nación Águila, Estados Unidos, entraría a esa zona de Medio Oriente a guerrear. En agosto de 1990, la nación tipo Águila, USA, entró y atacó a Irak, nación semita, por engaño del sistema del anticristo. Inglaterra en aquel entonces bajo el expresidente Tony Blair. Si sumamos 1990 a otra generación y le añadimos 41.666 años, obtendríamos con precisión la fecha del 2031.666 años. Esta hermenéutica sostiene que esta fecha podría ser también significativa en el desenlace final de las últimas generaciones de los gentiles. Si nosotros fuéramos a pensar que hasta el 2031 es un límite extremo, para que se precipite la semana 70 de Daniel, pues nosotros le tendríamos que restar prácticamente 7 años a ese 2031 y estaríamos estaríamos por una fecha por ahí como del 2024. Y con esto no quiero que ustedes piensen, hermano, que yo estoy poniendo fecha que el 2024 es que viene el arrebatamiento de la iglesia. No me toca a mí poner fecha, porque el Señor dijo que eso nada más lo sabe el Padre en su sola potestad. ¿Ok? Pero sí, a lo que estamos interpretando y utilizando la escatología, y estamos utilizando lo que se llama la cronología, ¿verdad?, dentro del plan profético de Dios, la cronología, pues tenemos que limitarnos al Cairo de Dios, que es la perfecta voluntad de Dios, de cómo Dios acciona eventos específicos que los puede tardar
como que los puede retrasar y no están en lo que se llama en la sagacidad de la interpretación profética para crear hermenéutica, es decir, en esta fecha exacta es porque si ponemos una fecha exacta caemos en falsa profecía y caemos en herejía, que es lo que ha pasado con muchas congregaciones grandes cristianas, como digamos los adventistas, con Elena T. G. White en 1830 y pico, 40 y pico, que hasta los techos sacaron y dijeron que Cristo venía en aquel momento y no llegó en aquel momento, pues lamentablemente cayeron en falsa profecía. Ellos han tenido que reconstruir sus teologías, han tenido que reconstruir su hermenéutica y se han dado de cuenta de que no pueden poner fecha. Lo mismo le pasó a los testigos de Jehová. Rutherford, poniendo fechas también, y pusieron unas fechas y fallaron. Y así por el estilo. Y lo mismo le ha pasado a otros creyentes dentro de las iglesias, ¿verdad? Profesantes que han tratado de poner fecha. Pues así mismo nos debe pasar también a nosotros. Aunque tenemos la escatología y tenemos una fecha, lo más que podemos hacer con esa fecha es dar perspectiva de cercanía del acontecimiento grande que estamos esperando, que es el gran avivamiento para rescatar almas para el Señor y después que el Señor nos lleve cuando el Señor disponga en su perfecta voluntad. Pero sí hay unas señales que nos van a dar indicio a nosotros los vírgenes prudentes. El Señor no lo va a permitir, porque lo dice la palabra, no hará el Señor antes sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Pues el Señor va a levantar dentro de su pueblo hermenéuticas como esta y hermanos también preparados a través de todas las congregaciones grandes cristianas que hay dentro del pentecostalismo, discípulos de Cristo, metodistas, bautistas, etcétera. Va a traer información, va a traer conocimiento, que es luz, ¿verdad? Y nos va a llenar del Espíritu Santo de forma sobrenatural para prepararnos para entonces nosotros llevar ese mensaje por todo el mundo internacionalmente y preparar a la iglesia para su rapto. ¿Ok? Estar preparado, ¿verdad? Hay que estar preparar a la iglesia. Entonces, este hermenéutica sostiene que en esta fecha podrá ser significativo, pero no final. La fecha final la conoce Dios el Padre, la cual contará la iglesia del arrebatamiento para alertar y proclamar contra el sistema del anticristo y su inminente rapto, hermano. Se podrá pensar que si esto fuera a ser el periodo que nos quedara, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos pensar que este es el periodo que nos queda. No sostengo que sea absoluto y final, ¿verdad? Porque no podemos poner fecha. Aquí estoy asumiendo yo, no el Señor. Entonces se podría pensar que estos 41.66 años del ciclo generacional gentil, que ya se ha determinado, que se pueda manifestar después del 1990, puede ser considerada como la última generación gentil que observamos tratando de controlar a Israel y a Medio Oriente. Fíjese Israel aquí y a Medio Oriente. Dentro del plan profético que Dios ha establecido. Esto a su vez el Israel actual podrá entrar a su milenio. Se podría también pensar que si restamos a la fecha límite de 2031, los 7 años de la 70ª semana de Daniel, ¿verdad? Entonces podremos pensar que desde esta fecha del 2020 en adelante, que se publique esta nueva hermenéutica de las profecías de Israel en el proceso de fin de los tiempos gentiles, hasta el 2024, será la fecha que contará la iglesia del arrebatamiento para llenarse del Espíritu Santo y pregonar el rapto de la iglesia de las vírgenes prudentes. Si fuésemos a pensar que esa es la fecha límite, pero si se le añade otro ciclo generacional al 2031 de 41.66 años, estaremos ya hablando para el 2072, pero podría ser que Dios entonces acortara o alargara, Dios sabe. No nos toca a nosotros, porque el Señor está alargando o acortando, porque esos son los tiempos de Dios, los kairos de Dios que son específicos para Dios, y solamente el Padre en su soberana y perfecta voluntad los conoce. Asimismo, será el tiempo para pregonar contra el acercamiento del sistema del anticristo. Lo que nos compete a nosotros como iglesia es pregonar en contra de la apostasía del sistema del anticristo que se va avanzando, y lo estamos viendo en diferentes tipos de movimientos, ¿ok? Movimientos como económicos, movimientos religiosos con apostasía, saliéndose de las doctrinas principales y fundamentales, sin número de congregaciones profesantes, ¿okay? Que están diciendo un sinnúmero de disparates, que no se están acogiendo y alineando a las estándares de nosotros, a la palabra de Dios. Que hablemos de la gran tribulación a la cual Israel se está acercando, que es la semana 70 de Daniel, que es lo que yo estoy viendo que muchos pastores, ministros, evangelistas, profetas de Dios están hablando acerca de, y el establecimiento del milenio de Israel y la cercanía que está Israel de entrar a su milenio, que es lo que esta hermenéutica también toca. La base y el fundamento de esta nueva hermenéutica es que el milenio le corresponde a Israel, que eso no era para la iglesia, como muchas iglesias profesantes han proferido de forma herética.
¿Ok? Esta nueva hermenéutica sostiene que de no cumplirse este proceso dentro del límite de la fecha de este ciclo del 2031 y no ver estos cumplimientos, entonces deberíamos sumar otro ciclo generacional de 41.66 años a esta fecha como nuevo límite de fecha de otro ciclo de generación del fin de los tiempos de los gentiles en el proceso del fin de los tiempos de Israel y la obtención de su milenio. Esto nos llevaría a tener como límite de cumplimiento de estas últimas profecías que faltan por cumplirse a una fecha límite de 2073.666 años. Otros ciclos proféticos nacionales gentiles podrían ser añadidos hasta que se consuma el toque final de esta séptima trompeta. Es lo que yo digo, que entonces la trompeta que va a definir finalmente el arrebatamiento o el arrebatamiento de la iglesia. Porque ya dice la palabra en Tesalonicenses que al final del toque de la séptima trompeta, cuando el ángel termine de tocarla, dice que el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios y con voz de arcángel le dirá a los muertos: resuciten, y transformará y levantará la iglesia y se la llevará a las viñas del prudente, a los cielos, y de los cielos iremos a las mansiones celestes a celebrar las bodas del Cordero. Y después retornaremos para entonces ayudar a asistir a Israel para el establecimiento de su milenio. ¿Ok? Ahora, es claro que sin entrar en lo que podríamos llamar, que por ahí está mucha gente haciendo interpretaciones incorrectas, y que se llaman los profetas del doom, de que todo es juicio, de que todo es castigo, de que todo es un desastre lo que va a ocurrir, cuando la palabra de Dios claramente nos llama a que estemos, sí, a que vienen eventos que van a ocurrir en la tierra, y hay un montón de cosas para darnos a nosotros, esas señales son darnos a nosotros esperanza, expectativas de esperanza, no es de para entristecernos y para que el pueblo se entristezca: ay Dios mío, el mundo se va a acabar, porque el mundo no se va a acabar, hermano. La tierra fue preparada para ser habitada, y lo dice la palabra de Dios. Entonces no podemos estar llevando la hermenéutica para traer miedo, sino para traer alegría, para que usted se alegre y se prepare y sepa que ya el Señor viene por nosotros, y que lo que el Señor dijo que va a establecer su reino sobre la tierra por 1000 años junto con Israel, eso va a venir. ¿Ok? Y usted va a estar participando de eso como reyes o como sacerdotes del Señor. ¿Ok? Todo esto entonces se va a cumplir al pie de la letra. Es curioso observar cómo el único país que pertenece a los países del centro de la Europa Unida, la cual lleva sus procesos de elección de sus primeros ministros y presidentes por un periodo de 7 años, no es otra nación que la nación francesa, hermano. Francia elige sus presidentes o sus primeros ministros cada 7 años. Por eso es que yo le digo que hay que tener cuenta con Francia, hay que observarlos de cerca, porque dentro del sistema de la Unión Europea, y ellos siempre les ha encantado la política. Imagínense Napoleón Bonaparte, que fue uno de los, la historia lo tiene considerado como uno de los líderes grandes y uno de los grandes pensadores de cómo hacer guerra y ganar en las guerras. Dicen que no perdió ni una batalla, la única que perdió fue la que fue para allá para arriba cuando se fue para los rusos, y dicen que fue porque el frío era tan intenso, pues, que muchos soldados murieron en aquel entonces, cuando fueron entre los países, ¿verdad?, de la OTAN y de todos unidos, que fueron entonces a meterse para allá, para Rusia. Prácticamente murieron por el frío y porque él tenía unas condiciones, supuestamente se dice que gastos intestinales y qué sé yo qué, y no pudo pues subir hasta donde tenía que subir para terminar sus guerras. Que no fue que perdió la guerra, fue que el clima lo indujo a que él perdiera o se retirara de la guerra en aquel entonces. Es curioso observar como el único país que pues, tiene estos ciclos de cada 7 años es Francia. Entonces esto nos puede proveer pista o conocimiento para poder acelerar lo que estamos sosteniendo en esta nueva hermenéutica, hermano, de que la Unión Europea y el centro de la Unión Europea, específicamente Francia, podría ser de ese país, del centro de Europa, que salga la figura del anticristo, liderar junto con otros hombres anticristos pequeños que son líderes que él va a organizar y a preparar con el nuevo sistema económico, político y religioso que va a dominar sobre el globo terrestre en esa última generación, que ya estamos viendo esos principios. Dice después este dato muy importante para poder estar pendientes a lo que pueda esta nación francesa estar gestionando con los países semitas durante el proceso que estamos atravesando de ir del cierre del toque de esa sexta trompeta que ya se cumplió en 1990 hasta que esta se terminó y se dé el inicio de lo que estamos ya viendo, el toque de la séptima trompeta con sus mensajes proféticos a través de todo el mundo del globo terráqueo. ¿Okay?
En esta transición es que nosotros nos encontramos, hermano. En esta transición del cierre del toque de la sexta trompeta hacia la séptima, inicio del toque de la séptima con los mensajes proféticos a nivel internacional, y el séptimo ángel manifestándose, llevando un mensaje profético a través de su pueblo, pero también la última iglesia manifestándose, que es la iglesia de la etapa de la Odisea, que es lo que estamos viendo ya. En esta transición es que nos encontramos, y la iglesia que añoreis en el arrebatamiento deberá estar preparándose y llenándose del Espíritu Santo. Esto es para ser llenada en la doble plenitud. No es que los va a llenar el Espíritu Santo, por los llené, no. Viene la doble plenitud del Espíritu Santo, que es la plenitud que Elías recibió. Es un Espíritu Santo, pero en doble unción, hermano, porque es el que nos va a arrebatar hacia perdón. Y en uno de estos ciclos generacionales que no sabemos a ciencia cierta el día y la hora, Cristo nos arrebatará a los cielos, gloria a Dios, como arrebató a Elías, el profeta. Es de suma importancia que el pueblo creyente que espera el arrebatamiento de la iglesia verdadera esté pendiente a lo que están haciendo estas naciones del centro de Europa, que ya se los he explicado aquí en este mapita, en relación a este llamado tratado de paz aparente que quieren hacer con el Israel de hoy día. Ahí es que usted tiene que estar teniendo el ojito cerca. Lo que está pasando entre esas naciones de la Unión Europea o el centro de Europa en relación a Israel, lo que ellos están buscando es hacer un tratado de paz. Porque finalmente ese es el tratado final que van a estar firmando. Estos tratados que está firmando Estados Unidos, en los cuales los mismos palestinos no están de acuerdo y se están poniendo en aversión, no son los tratados del tratado de paz final del sistema del anticristo, hermano. Eso no va a ser así. Eso es parte de la estrategia de que ya se estén preparando la plataforma para ya venir entonces ya la etapa final, donde entonces esa Unión Europea le va a sacar el tratado de paz a los palestinos y a los iraníes, y los están seduciendo a través de que le están tratando de hacer ver a los palestinos también, le están diciendo, mira, si Israel ya firmó con los árabes, ¿por qué tú no firmas? Y que le va a traer entonces para poner ese tratado, va a ser entonces el mismo Cristo, ese hijo de pecado, y no va a firmar el tratado con el mismo diablo, porque lo dice la palabra de Dios. Pero yo espero que cuando Israel firme ese tratado, ya estamos cerca de la semana 60, tiene que haber entonces antes de eso un gran avivamiento y una gran prédica internacional, ¿ok? Por parte de la iglesia. Esa es otra señal grande que usted tiene que estar observando bien de cerca lo que está pasando en la iglesia. Y yo le digo a usted que el Señor me mostró a mí, a través de esta hermenéutica, que esto que estamos viviendo de la pandemia, esto no se preocupe por esto está en las manos del Señor. Dios tiene un propósito con esto. El Señor aquí va a separar el trigo de la cizaña. Pero una de las cosas que el Señor me mostró es que cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, el Señor me dijo que no iban a estar dentro de las congregaciones, que iban a estar afuera, en carpas. Yo no sé por qué. En carpas afuera, me lo mostró el Señor, llenas. Mire, yo siento la presencia del Señor ahora mismo. Miles y miles de personas metidas en carpas, alabando al Señor, y con un gran avivamiento como usted nunca jamás lo había visto. Eso viene, y prepárese. Eso viene antes que venga el arrebatamiento de la iglesia, y miles de almas se van a convertir a través de esos ministerios en las calles, así que usted lo va a ver, y va a ser en todas las naciones del mundo, no tan solo en Puerto Rico, lo va a ver alrededor del mundo. Después esto, una gran señal de que Cristo está a las puertas a buscar su iglesia verdadera y a comenzar a derramar los juicios finales de las copas de la gran ira posterior de Dios para el fin de los tiempos, de los gentiles. No es el fin del mundo, que el mundo se va a acabar, se va a destruir todo esto, no. El fin de los tiempos de los gobiernos de los gentiles en contra de Israel, poder obtener su milenio. Estos juicios eran la última ira postrera de Dios sobre aquellos reinados que persiguieron a Israel y no les permitieron del todo haber obtenido su reino milenial prometidos a estos. Hoy día los árabes, con los juicios de Israel, negocian posibles acuerdos de paz para esta zona de Medio Oriente con la llamada Unión Europea. Esto es con los países del centro de Europa. Fíjense que no es con los soviéticos que están comerciando ellos ni solicitando tratados de paz, o aún con los norteamericanos u otras potencias internacionales, aunque a veces Estados Unidos, lo pongo entre paréntesis, hace sus interrupciones con el visto hoy día como el visto hoy por el día, ¿verdad? Como lo ha hecho el presidente Trump, o cualquier otra nación que entre en este proceso de buscar paz en Medio Oriente. Más bien actuarán como facilitadores de este proceso con el sistema anticristo y no como determinante final de este tratado, porque el determinante final lo va a traer esa Unión Europea, el octavo, que irá a perdición. Asimismo, podrá estar siendo facilitado por otra nación tipo águila, que no es Estados Unidos, la cual pueda no ser Estados Unidos de América, hermanos. ¿Ok? Fíjense que a través de la historia gentil, previo a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, fue Francia la que le dio a Estados Unidos de América la llamada Estatua de la Libertad. Fue Francia, oiga bien esto. Esta estatua es la simbología que acarrea
y lleva en sí la imagen de la mujer que viene en la gran bestia de Revelaciones y sus 7 montes, que implica la profecía de los 7 montes contra Israel y los pueblos semitas. Ahí que usted ve esa gran estatua que los franceses le dieron a los norteamericanos, y con sus 7 cuernos, que son simbólicamente los 7 montes que vienen a través de los tiempos contra Israel, contra esos pueblos semíticos. Y lo que le está diciendo Francia a Estados Unidos cuando se los dio, tú y yo estamos unidos y no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que ninguno de esos países semitas se vengan encima de nosotros, nos ataquen y nos venzan. Nosotros vamos a estar siempre unidos en contra de ellos. Ese es lo que hay, y ese es el sistema anticristo en contra de todos los países semíticos, incluyendo Israel en Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, estos 7 montes se autorrepresentan en esta estatua de la libertad con sus 7 diademas, hermanos. Es el arquetipo del sistema de paz y de no agresión, Tratado de París, que tuvo París, ¿ok?, por parte de las naciones que componen ese tratado, entre otras Grecia, Roma, España, Francia, Estados Unidos de América, el mercado común europeo y la Unión Europea. Todos ellos juntos representan esa unión y ese pacto que ellos hicieron de paz aparente, pero son paz haciendo guerra, porque son los países que son los más avanzados industrialmente hablando y los países también que tienen toda la fuerza nuclear y tienen los ejércitos bien preparados y todas las tecnologías avanzadas para hacerle guerra a cualquier país que se le vaya en contra de ellos. Lo que pasa que entonces, a medida que salgan estos 4 caballos y que Dios lo tiene preparado para la fecha, la hora y el día, entonces vamos a ver que no tan solo van a ser ellos los que van a tener ese control, sino que también los rusos, los chinos con todos esos países de Oriente y todos esos países orientales que también tienen la fuerza nuclear y van a tener pues los ejércitos y van a tener las armas biológicas también para atacar y los instrumentos de guerra. Y los países de Medio Oriente, entre ellos los musulmanes, los árabes y todos ellos unidos, como la fuerza de los caballos overos, también van a tener las placas que van a tener para instrumentos de guerra. Prácticamente pues deja entrever la realidad a la cual nosotros nos estamos enfrentando hoy día, que es ese proceso de fin de los tiempos de los gentiles en contra de Israel, hasta que Israel pueda obtener su milenio. Entonces, hoy día en nuestros escenarios políticos y comerciales del mundo, incluyendo a Estados Unidos y los países de la periferia del mercado común europeo, están recibiendo la presión por parte de los países de la Unión Europea, el octavo que irá a perdición, ¿ok?, en cuanto a su sistema de desarrollo económico, político e internacional. Estos están tomando en cuenta hacer consorcio con los países de las fuerzas del tigre, o sea, los árabes y los orientales juntos, y el oso, Rusia y las repúblicas rusas, Gog y Magog. Todos juntos ya han consolidado el gran sistema económico, político y militar, en la cual podrán someter también a los Estados Unidos de América y al mercado común europeo de la periferia, si quisiesen por breve tiempo, a las maneras que Santos este sistema está escrito a hacer política y comercio internacional. En todo caso, estaremos viendo en los próximos años cómo la Unión Europea